Hola a todos nuevamente. En esta clase continuaremos tratando el tema de geometría analítica, el cual es el estudio de las cónicas. Ya estudiamos la ecuación de la recta, las parábolas, la circunferencia, y ahora nos queda otra cónica, las elipses. Bueno, ¿qué es una elipse? Para construir una elipse vamos a considerar tres puntos. Vamos a considerar estos dos puntos que están en rojo, que le vamos a llamar focos. Foco 1, foco 2. Tenemos estos dos puntos fijos. Y vamos a considerar un tercer punto que va a estar unido a ambos focos. O sea, vamos a conectar con un segmento, el foco 1 con el punto P, y el punto P lo vamos a conectar también con el foco 2. Aquí tenemos que imaginar que acá estos dos segmentos que unen los focos con el punto, imaginémoslo como que si fueran una cuerda, y esta sería la punta de un lápiz. Estos dos puntos estarían amarrados a estos pilares, ¿ya? O clavos fijos. Estos dos puntos son fijos, pero el tercero, el punto P, no lo vamos a considerar fijo, sino que lo vamos a mover. Como esta es una cuerda y está tensada constantemente, vamos a mover el punto y vamos a ver qué pasa. Fíjense que si yo tomo el punto y lo voy moviendo, esta cuerda se empezó a deslizar. Ahora este segmento se está ahora acortando. Y el otro segmento, el de la derecha que estaba más cortito, ahora se está alargando. Miren, si yo sigo, se va formando un arco. Y yo puedo seguir, 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 seguir. Y dar toda la vuelta. Toda la vuelta. Lo vamos a hacer lento para que se construya bien el dibujo. Y miren lo que se está formando. Esto, que vemos que esta figura geométrica que vemos es lo que nosotros conocemos como una elipse. ¿Qué es lo que observamos en esta construcción? Vimos que si bien los segmentos iban variando, porque yo al moverme de acá, este segmento con este segmento cambió su longitud. Este segmento es más cortito que si el punto estaba acá, es mucho más largo. Y se iba moviendo todo el rato. Iban variando. Pero hay algo que no ha cambiado durante todo el tiempo. Y es la suma de las distancias. Si yo sumo esta distancia, con esta distancia se mantiene constante, porque recordemos que esto originalmente lo estamos imaginando como una cuerda, que está tensada, y la longitud total de la cuerda no ha variado. Por lo tanto, si bien ha variado la longitud de este segmento y la de este segmento, la suma o la longitud total de la cuerda no ha variado. Por eso es que nosotros vamos a definir la elipse como el lugar geométrico o el conjunto de puntos del plano cartesiano, tales que la distancia de dicho punto al punto fijo número 1 o foco número 1, más la distancia del punto P al segundo foco, es igual a un cierto número R constante. O sea, estamos diciendo que la longitud de la cuerda no varía. Puesto que ya tenemos la definición de una elipse, debemos distinguir los elementos fundamentales en ella para poder estudiar sus propiedades algebraicas. Entonces, podemos observar que esta elipse es achatada aquí en lo vertical, ¿cierto? Como que si hubiéramos tomado una circunferencia y la hubiéramos aplastado. Entonces se nos desparramó hacia los clavos. Entonces esto es lo que nosotros le llamamos una elipse horizontal. Acá tenemos dos ejes. Fíjense, tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En este caso, el eje horizontal es el más largo, ¿sí? O el más ancho. A este nosotros le llamaremos eje mayor. Y al que es más cortito
le llamaremos eje menor. Entonces vamos a distinguir dos elementos principales. Vamos a distinguir en el eje mayor lo que llamaremos el semieje mayor, que es el número A. Y eso es la distancia del centro de la elipse al cualquiera de los dos vértices. No definí en un principio qué es lo que era el centro. Bueno, no es más que el punto medio entre los focos. ¿Ya? Recuerden que nosotros hace un par de clases atrás definimos la ecuación de punto medio. Entonces, la distancia del centro a cualquiera de los dos vértices es lo mismo. O sea, la distancia de este punto a este punto es A y la distancia de este punto al punto B1 también es A, completa. Y eso es lo que nosotros llamamos semieje mayor. Ahora, el semieje menor es este segmento que está en rojo. O sea, esto mide B y este segmento que está acá también mide B. Entonces ya tenemos dos elementos fundamentales, A y B, semieje mayor, semieje menor. Y un tercer elemento es el que está en verde, que es la distancia focal. Es la distancia de cualquiera de los dos focos al centro de la elipse. Y esa distancia nosotros le vamos a llamar C, que es lo que está en verde. Entonces acá en un principio en el dibujo ya tenemos que podemos formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero curiosamente, esta hipotenusa que se forma acá también mide A. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Si A originalmente es solamente la longitud del semieje mayor. Bueno, volvamos a nuestra definición. Recordemos acá tenemos nuestro punto P que lo tenía reservado, que se mueve libremente en toda la elipse. Entonces, ¿qué pasa cuando este punto P yo lo hago coincidir con el vértice 3? Fíjense, si lo hago coincidir, se forma acá un triángulo, donde recordemos que esta distancia ha sido constante. La suma de la distancia es constante. Y acá se nos forma, fíjense, un triángulo isósceles. Porque esta distancia que está acá abajo es C más C, esto mide 2C. Pero esto de acá, como está justo en el punto medio, ¿cierto? Entonces, esta distancia es la mitad de la distancia total de la cuerda. Y esta distancia también es la mitad de la distancia total de la cuerda. O sea, esto mide, esta distancia es la misma que esta. En este punto coinciden ambas distancias. En cualquier otro punto no. Esta es más corta, esta es más larga. Pero justo acá, esto mide lo mismo que esto de acá. Ahora, ¿por qué eso vale A? Porque si nosotros consideramos al mover el punto al vértice 2, fíjense que pasa lo siguiente. Uno va del foco 1, va al punto P y luego va al foco 2. Entonces, si nosotros nos vamos acercando al vértice 2, fíjense que como que uno va, recorre toda esta distancia hacia allá y después como que se devuelve. Entonces, fíjense que si yo hago coincidir esto, ahí, ¿qué tengo? Tengo que esto mide 2A. Por lo tanto, cuando yo veo la longitud de la cuerda es 2 veces A. Porque esto mide A, y al hacer coincidir estos puntos, el cachito que me falta acá es justamente el cachito que se repite acá. Fíjense que esto va y vuelve. Entonces, cuando justo coinciden los puntos, el ir y volver mide lo mismo. Y lo que me sobra acá es lo que me falta. Por lo tanto, la longitud total de la cuerda es 2A. Por lo tanto, esto tiene que medir A y esto tiene que medir A.
Ahora, con todas las construcciones que hicimos, podemos llegar a la definición formal de que la elipse es el conjunto de puntos en R2 o en el plano, tal que la suma de las distancias es igual a R, un número positivo y constante. Acá tenemos las definiciones que les mencioné, que A es la longitud del semieje mayor, B la longitud del semieje menor y C la distancia del centro a uno de los focos, que recordemos que esa distancia es igual para ambos focos. Y con ello nosotros podemos construir a través de pasos algebraicos la definición formal de lo que es una elipse horizontal, con centro en cualquier punto en el plano cartesiano. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a considerar un centro C de coordenadas h, k y dos focos F1 y F2. Entonces, la elipse va a ser el conjunto de puntos del plano tal que cumple esta ecuación de acá, ¿cierto? Y donde se da la relación pitagórica que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado. Recordemos, a es la longitud del semieje mayor y b la longitud del semieje menor. Donde a claramente tiene que ser mayor que b, porque a es el semieje mayor y b el semieje menor. Y con ello vamos a tener que las coordenadas de los focos va a ser h más c, acá, h menos c, acá. Y los vértices, en vez de sumarle c, les vamos a sumar a y restar a respectivamente. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo aplicar toda esta teoría que hemos construido sobre las elipses. Entonces, el ejemplo 1 dice, grafique la elipse de ecuación 4x cuadrado más 25y cuadrado igual a 100, identificando centros, focos y vértices. Además, determine los puntos de intersección con la circunferencia C1 dada por esta ecuación y los puntos de intersección con la circunferencia C2 dada por la otra ecuación. Entonces, lo primero que debemos hacer es transformar esta ecuación, ¿cierto? Que está dada en su forma general, escribirla en la forma principal de la elipse, porque así como está esta ecuación no nos da información de cómo graficarla. Y nosotros queremos graficarla identificando cada una de sus componentes. Entonces, para eso, tomamos la ecuación y la escribimos en su forma principal. Para ello, no tenemos ningún otro factor más allá de el x cuadrado, no está ningún x ni ningún y libre por otro lado. Entonces, basta por dividir 100 acá, a ambos lados de la ecuación, y vamos a obtener esta ecuación, la cual la podemos reescribir o expresar de esta forma. Y aquí obtenemos inmediatamente que h, k, que es el centro, es 0,0. Obtenemos que la longitud del semieje mayor es 5, la longitud del semieje menor es 2, por lo cual, al aplicar la relación pitagórica, c cuadrado igual a a cuadrado menos b cuadrado, obtenemos el valor de c, que es raíz de 21. Ese es el valor de c. Ahora, nosotros lo podemos aproximar a 4,6 para efectos del gráfico a mano alzada, ¿ya? Pero de todos modos, el valor de c es raíz de 21. Ahora, como la longitud del semieje mayor es a, podemos inmediatamente obtener los valores, o sea, las coordenadas de los primeros dos vértices, que son los vértices horizontales, o sea, B1 y B2. Y con la longitud del semieje menor obtenemos los vértices verticales, es decir, los vértices B3 y B4. Y con esa información nosotros podemos dibujar la elipse. Acá tenemos el centro 0,0, tenemos el vértice 1 que es 5,4, el vértice 2 que es menos 5,2, el vértice 3 que es 0,2, el vértice 4 que es 0, menos 2. Entonces con esos datos uno ya puede trazar aproximadamente una elipse. Aquí está dibujada con el programa GeoGebra. De todos modos, ustedes lo pueden hacer a mano alzada, más o menos uniendo estos dos puntos y de una forma curvada.
Ahora, el problema no se detiene ahí porque dice que además debemos determinar los puntos de intersección con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado y los puntos de intersección con esta otra circunferencia. Entonces lo que debemos notar es que esta es una circunferencia centrada en el origen, en 0, 0, y de radio, 2, porque el radio será la raíz cuadrada de este número, entonces el radio es 2. Por lo tanto, nosotros podemos dibujarla en el mismo gráfico. Y como coinciden los centros y el radio es 2, podemos observar de que la elipse se va a interceptar con la circunferencia justamente en estos puntos. En estos puntos de acá, que son justamente B3 y justamente B4. Esos son los puntos de intersección. No es necesario aplicar álgebra en este caso porque geométricamente se observa que son esos dos puntos. Sin embargo, en el otro ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos también una circunferencia centrada en el origen, pero en este caso el radio es 3, la raíz cuadrada de 9. En ese caso hay que proceder de otra forma, porque al aumentar el radio, nosotros obtenemos este dibujo. Cualitativamente podemos ver que si nosotros trazamos una circunferencia de radio 3, corta en 4 puntos, que le llamo Q1, Q2, Q3 y Q4. El problema, a diferencia del caso anterior con la circunferencia de radio 2, es que no puedo saber cuáles son explícitamente los puntos de intersección, o sus coordenadas, mejor dicho, solamente a través del gráfico. Solamente sabemos que hay 4 puntos de intersección, pero no los podemos conocer directamente. Entonces, para eso debemos aplicar el álgebra. Entonces, lo que debemos hacer es plantear este sistema de ecuaciones que está acá. ¿Por qué planteamos el sistema de ecuaciones? Porque el sistema de ecuaciones me dice, bueno, ¿qué puntos tienen en común? La ecuación que describe a la elipse, la ecuación 1, es la que describe la elipse, y la ecuación 2 es la ecuación que describe la circunferencia de radio 3. Entonces, resolviendo este sistema vamos a obtener los puntos en común. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente el segundo lo multiplicamos por 4 y restamos ambas ecuaciones. Acá se obtiene esto, las restamos y obtenemos esta relación de acá. Y ahora podemos despejar. Si despejamos, obtenemos el valor de i. I va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. Ahora, al reemplazar en la ecuación de la circunferencia, independiente de si es positivo o negativo, me va a dar lo mismo. Pero al despejar y al extraer raíz cuadrada, volvemos a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Qué ocurre? Que para y positivo voy a tener un x positivo y un x negativo. Y para y negativo voy a tener un x positivo y un x negativo. Por lo cual vamos a tener las 4 combinaciones de x e y respectivamente. Ahora ustedes podrán notar que ni el número que aparece acá no es el mismo. Bueno, sí es el mismo, lo que pasa es que pareciera que son distintos. Porque el arreglo que se hace es este número, raíz, es lo mismo que decir 8 sobre raíz de 21, pero ese número necesitamos racionalizarlo. Para racionalizarlo debemos multiplicar por raíz de 21. Y eso nos queda 8 sobre 21 por raíz de 21. Así que este número es el mismo número que ese. Entonces ahora ya tenemos las coordenadas explícitas de cada uno de los puntos, Q1, Q2, Q3 y Q4. Otro ejemplo. Vamos a graficar la elipse de ecuación 9x cuadrado menos 36x más 64y cuadrado más 128y menos 44 igual a 0. Donde vamos a hacer lo mismo, identificar centro, foco y vértice. Además, debemos determinar los puntos de intersección ahora con una parábola.
Bueno, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes, tenemos que tomar la ecuación que está expresada en su forma general y expresarla en la forma principal de la elipse, que es la que me va a entregar la información para poder graficarla. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos completar cuadrados. ¿Cómo se completan los cuadrados? Bueno, acá, del primer paso al segundo, ¿qué se hizo? Se tomó, se agruparon cada uno de estos términos y se identificaron. Miren, vamos a tomar. De acá lo que se hizo fue tomar 9x cuadrado menos 4x. Esa expresión que corresponde a esto de acá. Nosotros queremos expresarlo como un cuadrado de binomio, entonces queremos armar un cuadrado de binomio. Tenemos el primer término que está al cuadrado y sabemos que este término resultó de multiplicar el primero por el segundo y como está con el término negativo, bueno, esto será un menos. Ahora, dos veces el primero, o sea, 2x, ¿por cuánto me da 4x? Bueno, me dará 2. Si me devuelvo, me queda x cuadrado menos 2 por 2, 4x. Ok. Pero hay un término que sobra cuando yo desarrollo esto. Al desarrollarlo esto me queda el segundo término al cuadrado por 9. O sea, 4 por 9 me queda 36. Me queda un más 36. Para que estas dos me queden iguales, tengo que restar ese 36. Entonces lo que se hace directamente es escribir esta expresión y como me queda menos 36 acá, bueno, lo paso sumando. Entonces en realidad lo que hacemos es escribir el cuadrado de binomio acá y la constante que me sobra la escribo sumando al otro lado. Entonces hacemos lo mismo con la segunda expresión. Teníamos 64 y cuadrado más 128i, que es la segunda expresión, esta de acá. Entonces, factorizamos por 64, me queda i cuadrado más 2i. Y esa expresión queremos completar cuadrados. Entonces tenemos i más, ¿qué cosa? Es el primer término cuadrado más dos veces el primero por el segundo. Bueno, no le queda otra que el segundo ser 1. Pero a ese término me está sobrando un 1 por 64, o sea, tenemos que restarle 64. Y es por eso que al otro lado le sumamos 64. Entonces simplemente el paso siguiente sumamos todos estos números, me queda 144. Y lo que siempre queremos hacer acá es igualar a 1. Entonces dividimos por 144. Al dividir por 144 nos queda esto. Y lo que hacemos es arreglar estos coeficientes de modo que me queden en el denominador. Las constantes, aunque queden multiplicando, me queden en el denominador. Entonces si yo divido 9 en 144 me queda 16. Pero en 64 no me queda un número entero acá, sino que queda un número acá y un número acá. Bueno, lo que hacemos es convertirlo en una fracción solamente en el denominador. Entonces con ello lo expresamos como potencia de 2 y con eso obtenemos que la longitud del semieje mayor es 4 y la del semieje menor es 3 medios. Por lo tanto también tenemos una elipse horizontal. Esto también es una elipse horizontal, ¿cierto? Entonces, el centro va a ser h, k, o sea, 2, menos 1. Los vértices van a ser desde el centro, como es horizontal, nos trasladamos hacia la izquierda y hacia la derecha, sumando 4. O sea, si sumamos 4 a 2 nos da 6, menos 1. Y si le restamos 4 me va a dar menos 2. Y ahí tenemos el otro vértice. Ahora, para encontrar los focos debemos encontrar C. Y para eso aplicamos la relación pitagórica. Resolvemos el teorema de Pitágoras y obtenemos raíz de 55 sobre 2. Y al igual que en el caso anterior, aproximamos a 3,7, calculamos su aproximación solamente para poder graficar en papel, o sea, a mano alzada. Pero en estricto rigor, raíz de 55 medio es el valor de C. Por lo tanto, los focos tienen estas coordenadas, no estas. Esto es solamente para poder graficar en el papel.
Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Calcular el vértice 3 y el vértice 4, que esos son los verticales. El vértice 3 es corrernos desde el centro, o sea, desde 2, hacia arriba y abajo. O sea, le sumamos la longitud del semieje menor. O sea, menos 1 más 3 medios es 1 medio. Y el vértice 4 será 2, del centro hacia abajo 3 y medio. 3 medios, perdón. Entonces sería menos 1 menos 3 medios, y eso es menos 5 medios. Ok, y con eso podemos graficar la elipse. Si obviamos que aquí hay una parábola, tenemos que el vértice 3 acá y el vértice 4, que fueron los que acabamos de encontrar. Con los 4 vértices nosotros podemos a mano alzada dibujar esta elipse. ¿Ok? Y aquí identificamos el foco 1, el foco 2 y su centro. Ahora, la segunda parte nos pide determinar los puntos de intersección con la parábola. Entonces, si volvemos al dibujo, ya tenemos acá la parábola x cuadrado menos 4x más 6y igual a menos 1. Nosotros la escribimos de su forma general, la escribimos en su forma principal y con eso la graficamos. Al graficarla, vamos a darnos cuenta que justamente se intersecta en el vértice 3 con la elipse con la parábola. Y además tiene dos puntos de intersección extra. Entonces, tenemos uno que es explícito, el cual ya podemos geométricamente detectar. El punto 1 de intersección, justamente el vértice 3. Pero los otros dos puntos de intersección no son directos de encontrar a través del gráfico, solamente sabemos que existen. Entonces, los vamos a encontrar explícitamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de igual modo que antes. Planteamos un sistema de ecuaciones con la ecuación que describe a la elipse, que fue la que encontramos delante, y la ecuación que describe a la parábola. Ahora, estos son sistemas de ecuaciones no lineales. Por lo tanto, no hay una manera única ni una técnica para poder resolver estos sistemas. Entonces uno tiene que ver la forma conveniente. En este caso es conveniente plantear el sistema con ambas ecuaciones en su expresión principal, porque justamente se da que en este caso este término puede ser reemplazado por completo en la ecuación de la elipse, porque este término es igual a este. Entonces reemplazamos 2, la ecuación 2 la reemplazamos en la ecuación 1. ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos esto de acá. Lo que hacemos es trabajar esta ecuación y la expresamos como una ecuación de segundo grado y la resolvemos. Al resolverlo nos van a dar estas dos soluciones. Con estas dos soluciones vemos cada uno de los casos. Vamos a ver primero el segundo. Si y es igual a 1 medio, al reemplazar en la ecuación 2, vamos a obtener esta ecuación. O sea, perdón, si reemplazamos en esta ecuación, vamos a obtener que x es 2. Y ese punto, que es 2,1 medio, es justamente el punto que nosotros ya vimos que geométricamente se satisfacía, que era el vértice 3. Ahora, si reemplazamos en el segundo punto, en esta ecuación, nos va a quedar esta ecuación de segundo grado, la cual al resolverla nos va a dar dos soluciones. Una que es esta y la otra. Con eso vamos a obtener los dos puntos faltantes que son justamente el punto 2 y el punto 3, donde sus coordenadas son esta y esta de acá respectivamente. Ahora, no solamente hay elipses horizontales, sino que con la misma construcción que hicimos en el principio, podemos plantear elipses verticales, que en esencia es lo mismo, salvo que en la ecuación que la describe, lo único que va a cambiar es el orden en el donde aparecen las longitudes del semieje mayor y el semieje menor. En las elipses horizontales, la longitud del semieje mayor aparece acá y la del semieje menor aparece acá. Lo que cambia acá es que bajo el X aparece la longitud del semieje menor y bajo el Y aparece la longitud del semieje mayor.
Eso es lo único que cambia. La relación pitagórica es la misma y seguimos pidiendo que A sea mayor que B, porque obviamente acá estamos diciendo que A es la longitud del semieje mayor y B es la longitud del semieje menor. Un ejemplo para trabajar las elipses verticales es el siguiente. Determine la ecuación de la elipse cuyos focos son F1 de coordenada menos 3,3, F2 de coordenada menos 3, menos 3. Sus vértices son B sub 1 de coordenadas menos 3,5 y B sub 2 de coordenadas menos 3,5. Debemos graficar dicha elipse y determinar los posibles valores de K, un número real, de modo que la recta L sub K, dada por la ecuación y igual a 2x más K, sea tangente a la elipse. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar la ecuación de dicha elipse en su forma principal para que podamos graficarla. Entonces, la primera información que tenemos es con respecto a los focos. Si nosotros graficamos dichos focos, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si aquí tenemos nuestro plano cartesiano, y ubicamos el punto menos 3,3, suponiendo que aquí está el menos 3, y el menos 3 por acá, estos nos vamos a dar cuenta que están contenidos en una misma recta. Esa es la recta x igual a menos 3, que aparece acá. Esa recta es paralela al eje Y, por lo cual esta elipse tiene que ser vertical. Entonces, su centro va a ser el punto medio entre ambos focos. Por lo tanto, calculamos las coordenadas del centro mediante la ecuación de punto medio, obteniendo que el centro es menos 3,2. Por lo tanto, inmediatamente obtenemos h, k. Luego, c será la distancia del centro a uno de los focos. Como la diferencia está dada por 3 unidades, entonces c será 3. Y la longitud del eje mayor va a estar dada por la distancia del centro a uno de los vértices, los cuales están dados en un principio. La distancia es 5, por lo tanto A es 5. Aplicando la relación pitagórica vamos a obtener que B es 4 y B es la longitud del semieje menor. Como es vertical, debemos tener sí el cuidado de que en este caso la longitud del semieje menor va primero y luego la del semieje mayor. Entonces, nos queda la ecuación de este modo reemplazando los respectivos valores. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es graficar dicha ecuación y ver qué es lo que pasa con esta recta. Cuáles son los K tal que la recta es tangente. Como se observa acá en el dibujo, bueno, acá ya tenemos graficada la elipse, que lo podemos hacer con los datos ya obtenidos. Y tenemos una recta que está dada acá. Entonces, observemos que si yo voy cambiando los valores de K, tengo el caso cuando la recta no toca la elipse. Luego tengo el caso cuando la recta toca en 2 puntos la elipse. Y luego la recta no toca la elipse. Pero si nos acercamos y nos detenemos un poco, vemos que hay casos donde se acerca, y bueno, acá no se alcanza a distinguir bien, pero en algún momento tiene que tocar en un solo punto. Eso quiere decir que sea tangente. Tanto aquí abajo como acá arriba. Hay algún punto acá donde toca la recta solamente en un solo punto, o sea, la recta es tangente a la elipse. Pero del dibujo se deduce que hay dos rectas, una acá arriba y la otra acá abajo. Y eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cómo lo hacemos? Al igual que en los casos anteriores, planteamos un sistema de ecuaciones. En este caso, entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la recta. Entendiendo que ahora lo que queremos encontrar son los valores de K. Lo más sencillo en este caso es reemplazar la ecuación 2, la vamos a reemplazar en la ecuación 1. Si nosotros hacemos ese reemplazo, vamos a obtener esta ecuación. La convertimos en la ecuación general de una ecuación de segundo grado en términos de x. No debemos confundir eso. Van a aparecer k y x. La ecuación tiene que estar en términos de x y calculamos su discriminante.
Y ese discriminante nos va a dar una nueva ecuación de segundo grado, la cual tiene que ser igual a cero, porque como queremos tener tangencia, debe haber una única solución, y eso se da cuando el discriminante es cero. Por eso es que hacemos esto. Al resolver vamos a obtener dos posibles valores de k, que son estos de acá, lo cual responde a lo que se ve gráficamente, que deben haber dos rectas. Por lo tanto, deben haber dos posibles valores para k.